Muy buenas tardes a todos y todas allá en casa. Con su permiso voy a retirarme el tapaboca. Hoy es jueves 24 de septiembre y quiero darles una calurosa bienvenida a su programa Cada Familia, una Escuela. Un espacio de formación, orientación y encuentro entre estudiantes, docentes, padres, madres y representantes. En definitiva, la familia en general garantizando el derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. Derecho que se garantiza gracias al esfuerzo del equipo técnico y de producción de Vive TV, que tomando todas las medidas sanitarias en prevención del COVID-19, hacen un gran esfuerzo para que ustedes puedan gozar en casa, seguros y seguras, de una educación a distancia en esta nueva modalidad que les estamos presentando desde el Estudio 1 de este canal educativo. Ya saben, es muy importante que ustedes sigan nuestras indicaciones en cuanto al distanciamiento social, también en cuanto al uso del tapaboca y, por supuesto, lavarse las manos a menudo durante todo el día. Son esas parte de las claves que nosotros les recomendamos para que iniciemos nuestro proceso de aprendizaje en Cada Familia, una Escuela. ¿Y qué les parece si para iniciar entonces vemos nuestra efeméride del día? ...24 de septiembre de 1782... nace José Félix Blanco, quien fue un sacerdote, historiador y prócer de la independencia venezolana. Hizo la campaña de Occidente y prestó valiosos servicios al Libertador, quien le nombró vicario general del ejército. Desempeñó cargos de comandante de arma de Mérida y Trujillo. Fue designado ministro de Hacienda y emprendió la tarea de reunir los documentos relativos a la Guerra de Independencia. Murió en Caracas el 18 de marzo de 1872. El presbítero José Félix Blanco, soldado de Cristo y de la patria. Y con esa efeméride nosotros seguimos apostando a tu formación y aprendizaje desde lo histórico, pero también desde lo productivo, y por eso nos acompaña en este set de Cada Familia, una Escuela, nuestro profesor Reinaldo Rodríguez. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido a su programa Cada Familia, una Escuela. Bueno, José, gracias. Con el permiso de los televidentes y el tuyo, me voy a quitar el tapaboca. Adelante. Y bueno, es un placer estar contigo acá. Y bueno, vamos a hablar hoy un tema bastante interesante que es la pedagogía productiva. Y una de las cosas que quisiera recordarles es mi saludo, que es Cuatzuja. No se me ha olvidado, muchachos, nuestro saludo con el que iniciamos nuestras clases desde marzo del año escolar pasado y que, bueno, sigue siendo ese reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Profesor Reinaldo, pero ahí yo tengo que detenerlo para que usted nos explique con mayor profundidad qué significa ese saludo, qué quiere decir y de dónde proviene. Bueno, José, fíjate que eso tiene que ver con ese reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, a nuestros saberes ancestrales, a nuestra patria, a toda esa gente que durante la Guerra de Independencia y durante el desarrollo de la revolución y de la independencia de nuestra patria tuvo un papel importante, y de alguna manera queremos siempre los docentes y nosotros en general los venezolanos reconocer esos aportes ancestrales. Y en el caso de Cuatzuja, que lo que quiere decir es hola en el idioma curripaco, que es uno de nuestros pueblos indígenas que se encuentran ubicados en el estado Bolívar, sí, y parte del estado Amazonas, forma parte de ellos, pues, y me pareció muy interesante y muy bonito esa palabra. Tiene otras muy interesantes, Caitecaita y Pitanati. Es un gusto compartir contigo hoy. Entonces, esas cosas uno tiene que traerlas, ¿no? Y traerlas desde lo histórico y de lo contextualizado para independizarnos. Estamos muy arraigados a culturas externas, estamos muy arraigados a lo exterior, pero nos olvidamos de lo nuestro. Y cuando nos olvidamos de lo nuestro es en donde puede sembrarse la semilla de otras cosas, y para eso es la pedagogía productiva, ¿no? Para arraigarnos, para contextualizarnos y para independizarnos, liberarnos. Así es, profesor Reinaldo. Además que ya, bueno, tenemos todo preparado en ese sentido. Es su primera clase de este año escolar 2020-2021, de alguna forma u otra dándole la bienvenida y el saludo de manera afectuosa, pero también de manera afectiva y efectiva, diría yo. Entonces, en este caso, ya podemos entrar en materia con respecto a lo productivo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, fíjate, José, y a todos los muchachos y a la familia que nos está acompañando en la tarde de hoy, un tema que es interesante en nuestros liceos bolivarianos y en nuestras escuelas técnicas es la pedagogía productiva.
Y si te acuerdas en tu época de liceo, te recordarás que hubo muchas veces que se hacían actividades como la labor comunitaria, estos proyectos socioproductivos, y en el caso de las escuelas técnicas se hacían las pasantías. Así es. Y cuando vamos a los liceos bolivarianos, esto se merma un poco, no es tan profundo como se hace en las escuelas técnicas, pero los liceos bolivarianos, luego de nuestra transformación curricular, incorpora lo que son los grupos de creación, recreación y producción, o grupos estables o grupos de interés, como también se le conoce, y los proyectos socioproductivos que se entregan normalmente en cuarto y quinto año para egresar, ¿no?, como bachilleres de la República. Excelente. Pero el tema de pedagogía productiva siempre genera dudas. Y es un poco lo que quiero aclararles el día de hoy. Estas orientaciones que vamos a desarrollar, te pido que trabajes conmigo hoy y bueno, cualquier duda que tengas, por favor, no dudes en preguntarme, me gustaría muchísimo tu interacción. Y en ese caso, la pedagogía productiva, cuando uno habla de ella, ya uno tiene que tener otra actitud. Claro. Y cuando hablamos de actitud, quisiera comenzar con un cuento de un escritor que se llama Pérez Esclarín, que habla del elefante. Cuando nosotros vamos a un circo, cuando íbamos a un circo, porque también eso es violatorio de las normas, tener esos animales encerrados, pero cuando íbamos a un circo, si recordamos, el elefante siempre estaba encadenado a una estaca. Una pequeña estaca. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros siempre, si te pones a pensar como un elefante tan grande, como ese animal con esa fuerza, es capaz de estar sostenido con una pequeña estaca en la tierra, ¿verdad que sí? Sí. Sucede que desde pequeño se le pone esa estaca y cuando ese elefante es bebé, es pequeño, él no puede liberarse y él lucha durante mucho tiempo por liberarse de esa cadena hasta que él comprende que él nunca lo va a hacer. Cuando es grande, cuando crece, se da cuenta que cuando está amarrado a esa cadena igualito no va a poder porque ya desde niño, desde pequeño, se le enseñó a que no podía nunca liberarse. Bueno, muchachos, pedagogía productiva es eso, es liberarnos de esa cadena. Así es. Nosotros tenemos que ver que somos un elefante muy grande, que somos un animal, que somos una bestia con mucha fuerza, con mucho ímpetu y que ninguna cadena nos puede detener. Tenemos que liberarnos de las cadenas y nos lo dice hasta nuestro himno nacional. Hay que liberarnos de nuestras cadenas, jóvenes. Entonces, en esos casos, lo que busca la pedagogía productiva es precisamente liberarnos de todas esas cadenas, de todas esas cosas que nos amarran y permitirnos a nosotros liberarnos desde lo vocacional. Si tú te acuerdas, tú querías ser periodista, tú querías de alguna manera estar en televisión y desde bachillerato ya se daban cosas, ¿verdad? Interactuabas, eras el más chistoso de la clase, ya habían cosas, ¿verdad? Por supuesto. Resulta que cuando tú tienes los grupos estables y cuando tienes la pedagogía productiva, no necesariamente es hacer cosas materiales, ¿no? Un tapaboca o unos lentes o una camisa, también productivo también es el conocimiento. Así es. Y en este caso tu aporte como comunicador social, como la palabra lo dice, bueno, llevar información a todos, ¿no? Y eso se desarrolla de una manera quizás jocosa, alegre, y ese proceso no continúa. Pedagogía productiva lo que quiere decir entonces es que vamos a canalizarlo, vamos a desarrollar de alguna manera ese proceso para que te cases con esa vocación, pero al mismo tiempo desarrolle una profesión al estudiante, tanto niña como niño. Eso me parece muy parecido a las ideas que nos compartía Simón Rodríguez en función de crear de alguna forma u otra nuestra esencia de vida, nuestra conciencia, la coherencia de nuestra realización, ¿no? Exacto. ¿Tiene algo que ver con ese pensamiento? Perfecto. Y de hecho también tiene que ver con lo local, porque lo que tú vas a desarrollar desde tu vocación y tu profesión tiene que ver también con el aspecto en donde estás ubicado. Siempre nos han enseñado a que te gradúes para salir del barrio o para irte del pueblo. Y resulta que lo que tú estás aprendiendo o de lo que tú te puedes graduar también hace falta en tu comunidad. No necesariamente tienes que irte ni cambiar de estado ni cambiar de país. Tú puedes desarrollar tu profesión, tú puedes desarrollar tu vocación y obviamente con una intención útil, una intención social. Y esa intención social es lo que precisamente hace ese elefante, romper esa cadena, destruir eso que nos amarra y liberarnos. Y en este caso, de alguna manera, promover esa vinculación social entre lo que yo sé y lo que está sucediendo en mi comunidad como un problema o una situación difícil y volverlo productivo. Es decir, excelente, las soluciones que yo vaya obteniendo producto de esas vicisitudes, esas necesidades de la comunidad, volverlo productivo para que para generar más experiencia e ir avanzando, obviamente, lo que también Simón Bolívar llamaba la suprema felicidad, la mayor suma de felicidad posible, y en este caso es reconocer esas necesidades, ver qué es lo que nos tiene encadenados y desde nuestro conocimiento y desde la pedagogía productiva romper, emancipar, liberar, empoderar, ¿no? Porque también es la actitud del estudiante que tenga con su vocación poder darle ese aporte y que él lo desarrolle mucho más. Ahora, Reinaldo, si hay un estudiante o una estudiante allá en casa escuchándonos y que tiene la conciencia e inclusive la disposición de ser productivo o ser productiva en su comunidad,
Contamos con el acompañamiento de los planteles educativos, con los profesores y profesoras Exacto. para esa tarea, porque a veces supongo que pueden haber muchos jóvenes interesados en contribuir con su comunidad, pero tal vez ni la propia comunidad o los planteles educativos han sabido cómo encontrar esa sinergia tan necesaria y que, bueno, gracias a clases como la de usted, se está generando y se van a seguir generando. Exacto. Fíjate que en este caso las instituciones educativas lo que deben desarrollar es esa organización con la comunidad o con los actores de la comunidad, bien sean los jefes de calle, de la VC, de las asociaciones civiles, de las organizaciones comunitarias que estén dentro de su localidad, dentro de su casa, su barrio, su urbanismo, su residencia, y que de alguna manera empodere al estudiante. Muchas veces creemos que por ser adolescente o por ser niño no tienen las capacidades o no tienen la experiencia para hacer alguna actividad, y resulta que quizás ellos tienen mayor ímpetu, tienen mayor ganas de lo que puede tener uno. Toda vez pasa lo contrario, a veces uno por ser joven dice que los viejos, lamentándolo mucho, pensamos así, bueno, él es viejo, él es un anticuado, él no me gustan las ideas que él me está dando, y estamos rechazando también una buena oportunidad de hacer algo. Sin duda. Las escuelas, entonces, ¿qué función es la que tendrían que cumplir? Esa articulación entre esa vocación del estudiante y las necesidades de la comunidad. Excelente. Tenemos que desprendernos también un poco de esa cultura de hacer actividades encerrados en la escuela. Porque a la larga, cuando salimos de quinto año en bachillerato o de sexto en las escuelas técnicas, nos quedamos con esa duda de que quiero estudiar. Y entonces se presenta la prueba del OPSU y del CNU y uno dice, oye, ay, no saben responder. Bueno, precisamente la idea de estos grupos y de estas actividades productivas, socioproductivas, es que el estudiante descubra esa posibilidad de ver cuál es su vocación, cuál es su verdadera, lo que uno llama la madera, ¿no? Coño, Así es. José Leonardo tiene madera para ser entrevistador y para ser comunicador social. Bueno, eso hay que desarrollarlo, y ese desarrollo tiene que ver con lo social, porque si me quedo con el lucro, si me quedo con ver la profesión nada más desde la ganancia, no me va a servir de nada, porque a la larga yo lo que quiero es prestar un servicio. De niños a veces queríamos ser bomberos, jugábamos a ser doctores, a ser veterinarios, pero nunca pensábamos, algunos querían ser arquitectos, algunos querían ser ingenieros, pero resulta que lo que querían eran hacer cosas para la gente, y eso con el tiempo se va perdiendo, y es lo que la pedagogía productiva está buscando de rescatar, que esa vocación, que ese sueño que tú tenías de una profesión se vincule realmente con lo social, que es a la larga lo que tú estás buscando con ese conocimiento, que lo que tú aprendas sirva para algo en la calle, no que se quede dentro de la escuela. Es muy interesante su convicción y todas las herramientas que nos está brindando el día de hoy, porque además usted es especialista en materia de maquinaria, Sí, señor. de aspectos productivos que de alguna forma u otra son muy tangibles, muy concretos y muy socioproductivos en este caso. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos adaptando a esos contenidos curriculares en función de la producción? Bueno, fíjate que el material que traigo aquí es para que conozcan un poco cuál es la intención de la pedagogía productiva y cómo esto está casado o está relacionado con ese marco legal que nosotros tenemos en la República Bolivariana de Venezuela. Cuando nosotros hablamos de pedagogía productiva, tenemos que partir de varios elementos legales, del Plan de la Patria, de la misma Constitución, de la Ley Orgánica de Educación, pero también se agregan leyes como la Ley de Economía Comunal, la Ley de los Consejos Comunales, que brindan un aporte y que de alguna manera articulan todo ese propósito, ¿no? Que es precisamente liberarnos, emancipar. Este material que les traigo parte de sistematizar, de leer, de resumir un poco el Plan de la Patria del 2013-2019, que es en donde aparece más claro. Sin embargo, el de 2019-2025 también lo tiene, pero me gusta presentarles esto acá y bueno, ayúdame un poco. Lo que tengas dudas, José, por favor, me gustaría que intervinieras aquí. Con mucho gusto. Fíjense, vamos a partir entonces de la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Si se acuerdan, esto fue un tema generador del año pasado durante el desarrollo de nuestras actividades, y ustedes dirán, oye, pero si es del año pasado, ¿por qué ahorita? Porque tiene relación, muchachos, porque estamos en actual, tenemos que salvar nuestro planeta, estamos en contingencia, tenemos un proceso de pandemia mundial, y muchas veces algunos lo descartan y creen que esto es un juego o es algo de... No podemos ser irresponsables ante esta situación que estamos viviendo como planeta, y en este caso la salvación del planeta, ¿no? De la especie humana. Además es el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, y creo que es fundamental, debería ser el quinto objetivo histórico o el primero de todo el mundo. De todo el mundo, así es, José. Bueno, fíjense, ¿de dónde partimos entonces? Nosotros partimos de la realidad actual, porque tenemos un modelo capitalista que destruye o deprede todos los recursos, tanto naturales como humanos. Nosotros mismos nos explotamos, el hombre por el hombre, lo que se llama la explotación del hombre por el hombre, pero también el hombre explota la naturaleza, explota los animales a través de la comida, el pollo, la vaca, ¿no? También explota toda la naturaleza, los árboles, el agua, el sol,
el petróleo, pero no lo devuelve, no retorna al planeta, no retorna nada de eso y bueno, lamentándolo mucho, la pandemia es consecuencia de esos actos que estamos haciendo, que estamos destruyendo este sistema, porque el ecosistema necesita, nuestro ambiente necesita de un proceso de renovación y no lo estamos haciendo. Exacto. Entonces nuestro gobierno, desde nuestro presidente, comandante Hugo Chávez, retomamos esa senda de la ecología, del reciclaje, de reutilizar, de reusar las cosas, porque no podemos seguir consumiendo y no devolver nada. Así es. Siendo así, entonces, José y compañeros televidentes, la realidad que tenemos es destructora o depredadora, acabamos con todo. Entonces, tenemos un modelo en Venezuela que está en contra o versus, ¿verdad?, contra un ambiente o una mercancía de consumo y tenemos de alguna manera una conciencia mercantil. Pensamos nada más en el lucro, pensamos nada más en el dinero, pero no vemos más allá de lo que podemos hacer con el conocimiento que tenemos. ¿Qué supone eso? Que entonces nosotros tenemos valores que tienen que ver con la acumulación, con el control de la riqueza y lo que en economía se conoce como los commodities. Los commodities son 3 elementos o 3 materias primas fundamentales, que tienen que ver con la agricultura, con la energía y con los metales. En el caso de la agricultura, bueno, tiene que ver con todo lo que producimos, el maíz, el trigo, las caraotas, ¿verdad?, el arroz. En el caso de la energía, tenemos entonces la energía eólica, la energía hidráulica y obviamente el petróleo, el gas, el carbón. Y en el caso de los metales, todo lo que es el acero, el aluminio, que lo utilizamos para producir bienes y servicios. Estos commodities lo que nos aseguran a nosotros es que con esos recursos yo puedo obtener de esa materia prima, yo puedo obtener unos bienes y unos servicios, que es lo que yo intercambio. Pues yo vendo, hago el forro, hago la camisa, hago la balita que estás usando como micrófono, la gelatina del cabello. Yo produzco todos esos productos que yo necesito para vivir, pero al producirlos no estoy devolviendo nada a la naturaleza. Okay. En este caso, ¿qué es lo que hace el ecosocialismo? Que es lo que plantea desde 1999 nuestro comandante presidente y obviamente también muchos de nuestros próceres, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, ¿no?, que hablan de esta economía no tan agresiva. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestro ecosocialismo es la soberanía, la defensa y la sostenibilidad de nuestros recursos. Cuando nosotros estamos bajo un modelo capitalista, todos estos recursos se explotan y no se consideran de ningún modo el revertir esa situación. Si yo estoy consumiendo mucho petróleo, no le estoy dando al planeta revertiendo esa situación de contaminación, porque sabemos que para extraer petróleo hay una incidencia dentro del ambiente. Cuando yo quiero obtener carbón, también tengo una incidencia sobre el planeta. Eso no lo estoy devolviendo. Cuando hago la tala de árboles para producir hojas, para hacer cuadernos, para hacer lápices, eso también, para hacer libros, eso también tiene un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, en este caso, nuestro ecosocialismo lo que está buscando es que nosotros de nuestros recursos, es decir, los commodities, sean soberanos, defenderlos y sean sostenibles. Excelente. Que haya de alguna manera ese reimpulso y si yo talo 10 árboles, yo siembre 100. Excelente. No ver nada más la oportunidad de, bueno, yo me puedo aprovechar de esto, le saco dinero y me hago millonario, me hago rico. No, la idea es que yo tale y tenga la conciencia de, oye, tengo que hacer algo mejor por esto que me está dando la tierra y es un poco lo que yo rescato con el idioma indígena, que es precisamente esas culturas que durante muchos siglos, de muchos milenios, tuvieron en este planeta y no le hicieron daño a la tierra. Y resulta que nosotros en menos de 500 años le hemos hecho más daño que toda la historia de las dinastías japonesas, de las dinastías chinas, de nuestras culturas indígenas, de nuestros pueblos indígenas, y resulta que en menos de 500 años hemos afectado más al planeta que lo que lo han hecho ellos en 5.000, 2.000 años, 3.000 años de existencia de la civilización, ¿no? Lo importante es que nosotros tenemos, digamos, más facilidad en ese sentido porque existe el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Entonces, creo que todo nuestro sistema educativo puede estar acompañado con el Ministerio. Exacto. Y especialmente con esa pedagogía productiva que usted nos está compartiendo. Exacto. Y la otra cosa que lo has dicho, José, muy bien, es el hecho de que podemos articularnos como instituciones educativas, podemos articularnos con esos ministerios, el Ministerio del Agua, el MINEC, de Ciencia y Tecnología, que es, de hecho ahorita hay un concurso del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el semillero tecnológico, que lo pueden buscar por las redes. Tienes entonces un acervo dentro de nuestras instituciones públicas del Estado que te pueden ayudar a desarrollar esas actividades socioproductivas que tienen esa vinculación sin que ello signifique afectar y que de alguna manera también destrone, desmonte, desarme ese concepto que tenemos en nuestra economía capital por una economía socialista. Así es. ¿Ok? Seguimos entonces, muchachos.
Fíjense, ¿qué es entonces, si se dan cuenta cuando hablamos del ecosocialismo con esta soberanía, esta sostenibilidad? Respetar la naturaleza. Siempre vamos a buscar de alguna manera considerar los elementos necesarios para que la naturaleza sea respetada, sus recursos, las condiciones para reproducirse, no acelerar esos procesos. Cuando tenemos alimentos transgénicos, cuando tenemos vacas o tenemos cochinos que los inyectamos, le hacemos alteraciones genéticas para que se reproduzcan más rápido. A los pollos y a las gallinas les damos alimentos genéticamente alterados para que produzcan más huevos o se engorden más rápido, entonces les alteramos su ADN, les alteramos su naturaleza y eso también le hace daño porque al afectarse la naturaleza, el proceso natural biológico de ese animal o de esa planta, también estamos afectando su proceso de recuperación. Sí, y por supuesto luego nosotros también nos afectamos al consumir esto como alimento. Estaba esperando que lo dijera, muy bien. Entonces si nosotros consumimos esos alimentos bajo esas condiciones, entonces también nos vamos a hacer daños nosotros, ¿sí? Que entonces ¿qué vamos a considerar nosotros para respetar entonces la naturaleza? Bueno, los procesos que vamos a utilizar, los ciclos que vamos a tener y la relación que hay entre el hombre y la naturaleza. Toda vez esto vaya hacia el desarrollo de una ecología profunda, porque tenemos que refundar nuestra economía y en este caso nuestra pedagogía productiva. Lo que debe tener es precisamente esa intención, que lo que nosotros hagamos tenga un profundo cambio dentro del proceso de formación socioproductivo. Es decir, ya no voy a ver el lucro como una manera de obtener, que es lo que voy a al final obtener, sino que ahora puedo considerar ese impacto social que va a tener lo que yo pueda aprender a hacer y que ese haciendo me va a permitir a mí transformarme y voy a decir, oye, yo como comunicador social me doy cuenta que no es nada más salir a la televisión, sino que puedo hacer otros aportes, puedo desarrollar otras actividades, puedo hacer la difusión de normas de bioseguridad, puedo hacer difusión de la cuarentena, o sea, no es nada más verme como, bueno, me voy a quedar en televisión y voy a ser famoso, no muchachos, es también ese aporte desde la profesión que yo tengo que puedo hacer para mi comunidad. ¿Sí? Entonces me quedan algunas palabras claves que creo que me ayudarían a entender en definitiva todo lo que nos está planteando, por ejemplo el aspecto de lo productivo dentro de este marco pedagógico que nos acompaña, pero además en un modelo económico, en el marco de la producción, que es el socialismo, pero adaptado a la ecología. Entonces estamos hablando de que de alguna forma u otra nuestra educación debería apuntar a un modelo productivo que se adapte a un desarrollo económico, un desarrollo social, pero en armonía con la naturaleza. Perfecto. Perfecto, muy bien, José, tienes 20 hoy. Fíjese, ¿qué sucede también, José, con lo que estás diciendo? Si quieres ya lo puedes bajar y vamos a hablar entre nosotros aquí. Fíjate, si nosotros estamos hablando de ese ecosocialismo y estamos buscando medios distintos, nosotros hablamos de proyectos socioproductivos o de pedagogía productiva, de generar jabón, champú, producir cloro con hipoclorito. Nuestras escuelas técnicas industriales de alguna manera desarrollan esas actividades. Nuestras escuelas agrícolas también lo tienen, lo que nosotros conocemos como escuelas zamoranas. Las escuelas zamoranas también producen alimentos, producen ganado, producen leche, queso, conejos, ¿no? para consumo. Profesor Reinaldo, allí me gustaría adelantarle una pregunta antes de que finalice su idea. Hay muchos jóvenes que se están incorporando al sistema educativo en primer año, por ejemplo. Exacto. Entonces, en ese sentido, me gustaría que usted nos comente un poco ese panorama, ese horizonte de las escuelas técnicas, de las escuelas productivas, para que ellos sepan que, bueno, en algunos años ya estarán inmersos totalmente en esas pasantías, en esa labor social. Entonces, ¿cuál es ese escenario que tenemos Fíjate, actualmente? para los estudiantes de primer año es bien interesante porque vienen de un sexto grado donde se ve todo integral y ahora ellos empiezan a ver también clases con profesores distintos y con personalidades distintas, pero con un enfoque de desarrollar actividades productivas. En el caso de los estudiantes de primer año es interesante ir considerando lo que les comentaba con un refrán, ¿no? Esa madera que tiene ese estudiante para hacer algo. Entonces, este momento que estamos en casa, que estamos en resguardo, que estamos en cuarentena, podemos aprovechar de desarrollar en ese estudiante su vocación, lo que sabemos que le gusta hacer y que de alguna manera le faltan esas herramientas. Bueno, este es el momento para que esta vinculación escuela, casa o comunidad pueda el estudiante desarrollar esas actividades. Es decir, si al chamo le gusta la computadora, él puede ir ya pensando cómo repararlas, cómo se formatean, cómo se sustituyen piezas, pero que también tome en cuenta su comunidad. No es nada más verse él solo, sino de ese conocimiento que él va a adquirir como técnico, puede ser el técnico medio en informática, en electrónica, como él lo puede vincular con situaciones o necesidades que tenga la comunidad, reparación de bombillos,
Nosotros tuvimos en algunas actividades en vacaciones de reparación de planchas y de varias cosas. Entonces, ese conocimiento de electricidad, de electrónica que yo estoy obteniendo, ¿qué puedo hacer yo para ofrecérselo a mi comunidad y que eso también me haga entender, oye, lo que estoy aprendiendo me está sirviendo para ayudar a mi gente, ¿no? A mi pueblo, a mi casa, a mi comunidad, a mi barrio, y que eso de alguna manera los promueva, los incentive, los motive a desarrollar mucho más. Y pedagogía productiva tiene que ver con eso entonces, ver cómo ese conocimiento teórico, digamos, lo pongo a hacer. Lo que Luis Zambrano decía que hay que ponerse a hacer para saber. Así entonces, esa es la idea que estamos buscando en el desarrollo de estas actividades pedagógicas, que bueno, te voy a pedir que me acompañes los días jueves a hacer esas actividades juntos, de hacer el mantenimiento, de hacer actividades con otras personas que tienen que ver con sus áreas, pero que van a ser desarrolladas desde la pedagogía productiva, vinculación con lo laboral, con lo sociolaboral. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Antes de que usted finalice, yo también quiero comentarles a todos allá en casa que, bueno, el profesor Reinaldo es un profesor que además no le gusta que le digan profesor, así que, así como yo lo voy a acompañar los jueves, ustedes también pueden acompañarlo a través de las redes sociales, @cadafamiliaUnaescuela en Facebook y en Instagram, y en el caso de Twitter, @familiaescuela1, para que le hagamos esas preguntas en directo y cada jueves tengamos dudas, pero también respuestas. Exactamente, bueno, me gustaría mucho esa interacción. También con los muchachos, están dispuestas las redes. Y bueno, no me quiero despedir sin antes mandarlos a un video sobre las experiencias productivas que tuvimos el año escolar pasado, 2019-2020, y que le van a servir también de idea a estos muchachos que se están incorporando en primer año y obviamente al resto de los estudiantes en los distintos niveles y modalidades. No me queda más que despedirme. Gracias, José. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo. Y con ese video que vamos a ver a continuación, ya saben que ustedes tienen pendiente sus comentarios para el próximo jueves, donde nos conseguiremos nuevamente con este proceso de pedagogía productiva. Recuerda que si quieres ver esta clase nuevamente, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.me.gov.be, donde vas a conseguir a su vez el enlace de Cada Familia Una Escuela, cadafamiliaunaescuela.fundavic.gov.be.
Allí también puedes conocer mucho más de nuestra página en YouTube, que es Cada Familia Una Escuela, donde puedes visualizar no solamente la clase del día de hoy, sino todas las que de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde, compartimos con toda nuestra familia venezolana. Allí tienes todas las indicaciones para que tú tengas acceso a una educación integral, de calidad y permanente, como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, hablando también de esa educación en igualdad de condiciones y oportunidades, vamos a ver qué nos tiene preparada nuestra profesora para el segmento de educación especial. Bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. Permiso para retirarme el tapaboca. Para mí es un placer llegar hoy a los hogares venezolanos, hablando del Jueves Productivo para la población que está integrada en el nivel de educación media y para los participantes de los talleres de educación laboral. Y qué tan importante es hablarle a la familia venezolana de estos procesos que en este momento de pandemia podemos desarrollar en familia en pro del bienestar familiar y hasta de la comunidad, pues las propuestas de proyectos socioproductivos no solo benefician a la familia en sí, también benefician a la comunidad. Pero para ahondar un poquito respecto a este tema, vamos a partir de por qué es tan importante desarrollar o involucrar a los jóvenes que están en media en este tipo de proyectos. Desde los planteles del nivel de media, los profesores encargados de diferentes áreas de formación han desarrollado propuestas para que los jóvenes desde el hacer puedan llevar a sus comunidades propuestas innovadoras que pueden realizar con la familia y que quizás puedan impulsar esas unidades de producción familiar y hasta pudiesen verse comunidades de producción socialista. Pero primero que todo debe realizarse dentro del liceo con la supervisión de ese docente, de ese compañero que en este momento quizás no va a estar en casa, pero que va a enviar orientaciones a ese padre, a esa madre, para que acompañen estos jueves productivos desde actividades que no solamente vamos a ver en el liceo, sino también en las escuelas técnicas y en los talleres de educación laboral y desde nuestras especialidades ocupacionales. Es importantísimo que la familia de un joven con necesidades educativas especiales y o con discapacidad pueda desarrollar otro tipo de actividades que van a favorecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también que le va a generar independencia y autonomía y la posibilidad de desarrollar una propuesta a nivel laboral que le genere ese bienestar tanto personal como familiar para, si se quiere, establecer una línea que a futuro le permita ser productivo para nuestro país, en este caso, productivo para su comunidad y para su estado. Vamos a hablar un poco de lo que se puede realizar a través de los talleres de educación laboral, pero para poder ahondar en esta temática tenemos que conocer qué es un taller de educación laboral, quiénes atienden dentro del taller de educación laboral. El taller de educación laboral se ha pensado que es un plantel, pero no. Es un servicio de la modalidad de educación especial que atiende a la población de 15 años en adelante, donde se le forma para la vida. Un grupo de estudiantes pudiese estar insertado a nivel sociolaboral. Otro grupo, dependiendo de su nivel de independencia y autonomía, puede estar ubicado en la inserción sociofamiliar. Pero lo importante de todo esto es que siempre van a recibir una respuesta en cuanto al desarrollo de sus potencialidades. Y quizás muchas familias se preguntan, ¿y cuánto tiempo puede pasar un participante en el taller de educación laboral? Eso va a depender de su potencialidad, de su independencia, de su autonomía, del desarrollo de los intereses, de la manera como se desenvuelve en cada una de las especialidades ocupacionales. Y podrían pensar, y es que directamente cuando sale del Instituto de Educación Especial o de la
unidad educativa de educación especial, va a una sola especialidad ocupacional. No, quizás va a pasar por varias especialidades ocupacionales hasta llegar a esa especialidad ocupacional donde va a desarrollar el máximo de sus potencialidades, donde va a demostrar sus destrezas y sus habilidades. Y es allí donde ese equipo interdisciplinario, recordando que ese equipo interdisciplinario no solamente está formado por el docente, allí está el docente, allí está el instructor, está el psicólogo, está el trabajador social, está el terapeuta ocupacional, está usted como familia inmerso en ese equipo interdisciplinario, donde en ese encuentro para compartir el trabajo, los avances educativos dentro de esa especialidad ocupacional, se determina la respuesta que se le va a dar el estudiante. Algunos van a pasar un año dentro del servicio del taller de educación laboral, otros pueden pasar 4 años, otros pueden pasar 5 años, hay otros con mayor nivel de dependencia y que necesitan mayor apoyo, pueden pasar hasta 10 años, pero lo importante es que van a recibir la respuesta de su inserción, ya sea sociolaboral o sociofamiliar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y quizás es la gran incertidumbre que tenemos como familiares de un participante del taller de educación laboral. ¿Y cómo voy a hacer en este momento para darle prosecución a todas aquellas actividades que mi hijo realizaba desde esa especialidad ocupacional donde está ubicada en este momento? ¿O va hacia otra especialidad ocupacional o lo va a atender otro docente? La respuesta es sencilla, familia. En este momento de pandemia, la orientación ha sido a mantenernos en los grupos donde estamos ubicados en función a la valoración de los intereses, de las potencialidades de nuestros participantes. Por supuesto, esto es un trabajo conjunto, articulado, donde el servicio del taller de educación laboral llevará a casa esa especialidad ocupacional. Ustedes van a desarrollar actividades con sus hijos, que son nuestros participantes en casa, y eso nos permitirá orientar todo ese proceso educativo para la inserción laboral y sociofamiliar de nuestros participantes. ¿Qué es lo importante de todo esto? Tener organización en el hogar, fijar rutina, acompañarnos, articularnos con nuestro taller de educación laboral, mantener comunicación constante con el docente, con el tutor, con el instructor, con ese equipo interdisciplinario para desarrollar el máximo de potencialidades en nuestro participante del taller de educación laboral, pues de eso depende su inserción laboral o sociofamiliar, que siempre va a estar asociado con toda esa articulación intersectorial que es nuestro consejo comunal, los CLAP, ese comité de deporte que tenemos en la comunidad, el comité deportivo recreativo que tenemos en nuestras comunidades. La función es siempre tenerle una respuesta a nuestros participantes. Y ya para ir cerrando, recuerde que para compartir con nuestros jóvenes debemos hacerlo desde la comunicación, desde el compromiso, desde el amor, desde esa oportunidad de escucharlos, pues la manera de respetarlos. Nunca olviden que siempre nuestros hijos van a ser lo primero en nuestras vidas y tenerlos siempre presente es una manera de acercarnos a ellos. Por favor, recuerden que ser diferente es algo común. Cada familia una escuela garantizando, como siempre, el acompañamiento pedagógico a la población con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Por eso agradecemos muchísimo todos los aportes de la profesora y a continuación vamos a ir con esos recursos para el aprendizaje de hoy, jueves 24 de septiembre. Vamos a verlo. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa Cada Familia Una Escuela, en especial a recursos para el aprendizaje. En esta oportunidad, permítanme por favor quitarme el tapabocas para explicar mejor el recurso. Hoy es jueves productivo. Invitamos a todos los jóvenes de Venezuela para que con nosotros
puedan incrementar y ayudar y apoyar así a todo el núcleo familiar a través de los proyectos socioproductivos. Es por eso que en nuestra educación media, así como en la técnica, tenemos grupos estables de creación, recreación y producción. En cada uno de estos grupos podemos observar que se incrementa la creatividad de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Recuerdas aquellas semillas certificadas que utilizábamos en la siembra y que no nos servían ya, aquellas semillas que desechábamos, que no nos servían para sembrar? Pues en esta oportunidad podemos darle un uso adecuado y así incentivar a la producción de nuestra familia venezolana. Podemos hacerlos todos en conjunto. En primer lugar, quiero mencionarte que hemos trabajado con algunas semillas, como por ejemplo, en este caso, tenemos las semillas de melón. Las semillas de melón que no resultaron ser satisfactorias para la siembra, la podemos utilizar para hacer varias bisuterías, ¿verdad? Asimismo, tenemos también las llamadas peonías. En este caso tenemos peonías, las peonías grandes y la llamada pepa de samuro, que no es otra cosa que aquellas que son utilizadas también por nuestros ancestros. En primer lugar, quiero enseñarte cómo realizar unos zarcillos que nos sirven a nosotros tanto de regalo como para ese miembro familiar y especial que tienes, así como incrementar nuestro ingreso dentro del apoyo familiar. En primer lugar, vamos a tomar, ¿verdad?, una semilla de peonía y vamos a, con la ayuda de un representante o adulto de nuestra casa, vamos a perforar de tal manera que podamos utilizar un clavito de pared para perforar poco a poco nuestra semilla. Luego de estar perforada, vamos a utilizar alambres de 1 centímetro aproximadamente y vamos a introducirla dentro de la semilla de la peonía. Asimismo, podemos utilizar alguna pinza que nos va a servir de apoyo. En este caso puede ser una pinza de punta fina, el cual vamos a utilizar para tratar de hacer un anzuelito que nos va a servir, ¿verdad?, para terminar nuestra pieza. Procedemos entonces a colocar el anzuelito, luego de haber colocado, ¿verdad?, el alambrito, colocamos el anzuelito y con nuestra pinza vamos a tratar de doblar para que no se salga la pieza ni se salga el anzuelito que estamos colocando y así poder terminar nuestra pieza. Ya esta es una pieza que está totalmente terminada. Igualmente, vamos entonces a repetir para ser el compañero de ese zarcillo y así poder fijar conocimiento. En primer lugar, tenemos entonces la semilla de peonía ya perforada, previamente perforada, y tenemos unos alambritos de 1 centímetro aproximadamente, el cual vamos a introducir, ¿verdad?, y traspasar nuestra semilla y asimismo, ¿verdad?, colocar una especie de anzuelito que nos va a servir para dar término al zarcillo y así utilizarlo. Doblamos con nuestra pinza, ¿verdad?, y ya nuestros zarcillos están listos y podemos disfrutar de eso. Entonces te invito a continuación a ver un video donde podemos hacer otra clase de proyecto socioproductivo si en realidad nos gusta más la cocina. Vamos al video.
fácil es hacer un proyecto socioproductivo donde todas las familias se pueden involucrar? Pues bien, entonces ya la tenemos aquí, podemos entonces visualizar cómo quedan estas excelentes domplinas. ¿Sabías que estas domplinas son del oriente venezolano? Reciben este nombre de domplina porque dumpling, como estaba muy cercano a Trinidad y Tobago, nuestra cultura adoptó esa palabra como domplina, pero realmente dumpling significa masa de harina. Y en este caso son unos pequeños panes que podemos hacer en casa, bien sea a través de, puede ser fritas o también puede ser en forma de cocción lenta sin aceite. Así que te invitamos entonces para que puedas disfrutar este excelente proyecto socioproductivo en familia, no sin antes recordarte aquellas medidas de bioseguridad. Recuerda tu uso de tapaboca, así como el lavado de las manos antes y después de hacer nuestros recursos. Y igualmente, si no tienes que salir, entonces quédate en casa. Hasta la próxima, amigos. Con estos recursos para el aprendizaje finaliza nuestro programa por el día de hoy, 24 de septiembre del 2020. Pero no podemos irnos sin antes recordarles cuáles son nuestros mecanismos de comunicación. El Ministerio del Poder Popular para la Educación pone a su disposición la página web www.me.gov.be. ¿Y saben qué es lo mejor? Que allí pueden conseguir el enlace de tu programa Cada Familia Una Escuela. ¿Cómo? Ingresando cadafamiliaunaescuela.fundavic.gov.be. Para nosotros es importante que compartas todas las fotografías y videos de los avances académicos que has conseguido en compañía de tus profesores y profesoras. Para hacerlo, puedes usar la etiqueta Cada Familia Una Escuela. ¿En qué redes sociales? En Facebook e Instagram, @cadafamiliaunaescuela. Y en Twitter puedes hacerlo a través de @familiaescuela1. Puedes escribirnos también a nuestros correos electrónicos y, por supuesto, puedes ingresar también en las redes sociales del Ministerio de Poder Popular para la Educación, que en este caso son en Twitter, Instagram y Facebook con @MPPEducación. Nos marchamos por el día de hoy, pero te recordamos que nosotros nos vamos a encontrar siempre de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En tu programa Cada Familia Una Escuela. Hasta mañana.